hermanos, amén. Y continuamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando ahora? Voy a llorar. ¿Qué estamos estudiando? La providencia de Dios, la providencia. ¿Qué es la providencia? Hemos dicho esa provisión de Dios, eso que Dios hace las cosas anticipadamente y que Él puede ver, como Él es eterno y Él ve el principio y el fin de las cosas, no solamente ve el comienzo, sino también el fin. Nosotros nos llenamos algunas veces de temor o de inseguridad porque no sabemos lo que pasará mañana. Pero Él es eterno, Él sabe lo que va a pasar mañana y Él ya ha orquestado todo. ¿Saben cómo toca una orquesta? ¿No? El director se pone al frente, por ahí salen los pianos, el cello, el violín, los tamboriles, y cuando le hace así, cada uno, por eso dice el director de la orquesta, ¿no es cierto? Y forman una hermosa melodía. Dios está orquestando todo, hermanos. Y dijimos la semana pasada, cuando hablamos de la providencia de Dios, un mensaje, un texto precioso que nos gusta mucho decir: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero tiene que usted creerlo, porque Él hace que todas las cosas, hermana, y todo eso que estamos viviendo, todo esto que está pasando en Perú, todas las cosas, entonces nosotros tenemos que entender eso, ¿no? Que cuando es todo, no es una parte, es todas las cosas. Muy bien. En la semana pasada que vimos la providencia de Dios, nosotros vimos que había 3 aspectos importantes que teníamos que ver ahí: la preservación, cómo Dios había hecho todo y Él lo preservaba, y el segundo punto era la concurrencia, y el tercero era el gobierno. Esta noche vamos a ver la concurrencia, ¿ya? Vamos a ver la concurrencia, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dirija y vamos a dar lectura a Efesios 1:11, aprovechando que están de pie. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: en Él también, Efesios 1, capítulo 1, verso 11. Dice: en Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel, subrayen eso, que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todas las cosas, no unas cuantas, todas las cosas. Quédense con eso en esta noche. Padre, venimos delante de tu presencia. Señor, 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 oramos en esta noche para que abras nuestras mentes, nuestros corazones. Y si estamos inquietos, ansiosos, preocupados, Señor, descansemos en que somos tus hijos. Porque dice que a los que te aman, Señor, estas circunstancias no serán para mal, sino para bien. Los que son tus hijos, Señor, tendrán temor en su corazón. Oran y vienen a ti, Señor, confiadamente, para que tú lo protejas como la gallina a sus polluelos, Señor. Tú los guardes bajo tus alas, porque dice tu palabra que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Así que, Padre amado, Padre bueno, háblanos en esta noche. Enséñanos por tu palabra que tú tienes provisión para cada uno de nosotros, Señor. Que tú, Señor, tienes una providencia en la cual tú eres el que orquesta todo y diriges todo. En el nombre de Jesús te daremos la gloria, te daremos la honra y el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, amados. Amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. Entonces hemos dicho que este es un mundo que Él lo creó, que Él lo hizo, que Él lo gobierna. Amén. Y que Él lo sustenta también. Eso vimos la semana pasada, ¿verdad? Vimos que providencia quería decir ver de antemano algo. Ver algo de antemano, porque videre, era ver, pero pro es anticipación. Entonces es ver de antemano, anticiparse a las cosas. A Dios no lo sorprenden las circunstancias, a Dios no lo sacan de control los eventos, ¿no? Escuchaba en la tarde a la señora Dina, la presidenta de nuestra nación, por la cual seguramente todos estamos orando, y ella estaba desconcertadísima, ¿no? ¿Por qué decía tanto odio? Si yo soy su paisana, si yo soy del mismo pueblo. O sea, ella se estaba como que, de verdad se le veía bastante conmocionada, ¿no? No entendía ¿por qué tanto odio? Y hacia ella, yo no me he querido poner, dijo.
Yo no me he querido poner, yo no he querido estar aquí. Es por el orden constitucional. Eso es transitorio. Vamos, todas las cosas que le están pidiendo, ella se ve que es una mujer que está un poco asustada, cualquiera creo que en su lugar, ¿no? Escuchando tantas cosas. Pero yo miraba y decía, Señor, qué bueno es que nosotros seamos creyentes, que nosotros tengamos un Dios, que nosotros no digamos por qué, sino sabemos que tú estás en control. Amén. Sabemos que Dios es el que interviene continuamente, dijimos la semana pasada, en todas las cosas creadas, en todas las situaciones y en todas las circunstancias. Entonces, concurrencia, lo que vamos a ver en esta noche, amén, concurrencia, lo que vamos a ver en esta noche, tiene que ver con que Dios coopera con todas las cosas creadas para que realicen la acción para la cual Él la han dirigido, para la cual Él las ha convocado. Así es que actúa, el Señor interviene. Vamos a ver cómo. Ahí en Efesios, en el pasaje que leímos, yo les dije que subrayen aquel que realiza todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. Así es que esta palabra que traduce, ¿verdad?, hacer, es la palabra energeo, que quiere decir obra, produce todas las cosas conforme a su voluntad. O sea, hermana, esta situación que está viviendo el Perú está conforme a la voluntad de Dios. No está fuera del control de Dios. Está dentro de lo que Dios orquesta muchas veces para que nosotros nos demos cuenta lo que es la verdad y lo que es la realidad. ¿Qué es lo que estamos descubriendo ahora que estamos viviendo esa convulsión social? ¿Verdad? Los odios, ¿no? Los odios, los resentimientos, cómo nos, entre peruanos, esa ira destructiva, es increíble, ¿no? Uno se queda como mirando, pero así es el corazón del hombre sin Dios, hermanos. Yo estoy segura que ninguno que teme y ama a Dios y guarda sus mandamientos sería incapaz, pues, de tirarle un piedrón y romperle la cabeza a su prójimo. No agarraría y le metería fuego a un carro que muchas veces es herramienta de trabajo de esa persona, que casualmente le tocó pasar o que la marcha lo parara ahí. Y he visto cómo lo bajan a las personas y les hacen hacer hasta ser rana. Yo digo, Señor, qué terrible. Pero nosotros sabemos, los que somos hijos de Dios, que Él de alguna manera nos avisa, nos anuncia, nos previene, y aun cuando nos toca pasar situaciones difíciles, Él nos apoya. Entonces la palabra dice que Él obra y produce dentro de ese accionar humano, porque no estamos ajenos a la responsabilidad de lo que nos toca en nuestra humanidad o en el entorno de la naturaleza. Así que vamos a ver cómo Dios obra, cómo Dios mueve su voluntad dentro, ¿verdad?, de las cosas tanto de su mundo como de las personas que están en su mundo. Y ahí vamos a ver, para empezar, tres puntos importantes que son la creación inanimada. Y cómo Dios interviene en esa creación inanimada. Luego vamos a ver los animales y finalmente vamos a ver entre los diferentes acontecimientos de la vida humana. Esa parte no la vamos a ver este martes, lo vamos a ver el próximo con la ayuda del Señor, porque quiero que quede bien claro en nuestra mente cómo Dios interviene en su creación, cómo la providencia de Dios está en todo. Y para nosotros, para ti y para mí, hermano, debe estar eso bien claro. Cuando tú no tienes eso bien claro, es más fácil que te llenes de angustia. Es más fácil que te llenes de preocupación. Por eso Jesús decía, ¿no? Si Dios está en control de un ave, si Dios está en control de una planta, ¿cuánto más no valemos nosotros? Y Dios obra en la naturaleza. Las cosas que ocurren en la naturaleza, Dios las ha establecido y ha hecho que sucedan de esa manera. Por ejemplo, cuando vemos las plantas. Yo siempre me encanta hablar de plantas, ¿no?
tienen su tiempo. Un tiempo en que se secan, parece completamente, y solo queda la papita de la planta. Y de pronto viene el tiempo del frío, del invierno, caen las lluvias, mojan la tierra, la humedecen lo suficiente para que reviente y rebrote la planta. Y llega un tiempo en que hay entre frío y calor, ¿no es cierto? Y surgen las flores, llega, como le decimos, la primavera. Es un ciclo de vida. Luego sale el calor ardiente del verano. Mientras florean porque les encanta el calor, al mismo tiempo se consumen porque ya no hay la cantidad de agua que necesitan y cumplen un ciclo. Causa todo un proceso. En ese proceso Dios interviene. ¿Cómo interviene Dios? Dice el Salmo 148:8, el fuego, el granizo, la nieve. Miren, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento, la tempestad que se ejecuta es según su palabra. O sea, estas cosas, aunque cumplen un ciclo natural, a veces Dios interviene e interrumpe ese ciclo, y cuando Dios interrumpe ese ciclo, ¿qué cosa encontramos si no manda lluvia? Sequía. ¿No es cierto? Sequía. Miren, los hombres en la antigüedad, cuando veían las sequías, rápidamente entendían que habían enojado a Dios. Claro, muchos no conocían el Dios bíblico, pero sabían que había un ser poderoso y un ser creado que controlaba todo esto y que estaba cerrando en su interpretación de las cosas el cielo, y si no había lluvia, inmediatamente hacían sus danzas, clamaban, pedían al Dios de los cielos que abra el cielo para que mande su lluvia. Miren, ellos no tenían una Biblia, pero como el sentido común les hacía saber que se había interrumpido un ciclo natural. Ya los científicos después nos hemos puesto a observar y nos hemos dado cuenta, pero para el hombre antiguo, para el hombre del Medio Oriente, el bíblico sabía que era Dios. Por eso el salmista decía, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento, la tempestad, que ejecuta su palabra. O sea, es porque Dios así lo ha establecido. Y Job, miren a Job. Cuando Dios le quiere demostrar a Job que se creía justo y que por qué sufría así, que no estaba en acuerdo, una de las cosas primeras que entiende es la providencia de Dios. Una de las cosas primeras que Dios le hace entender es la providencia de Dios, cómo Dios se mueve en la historia, cómo Dios se mueve en cada escenario. Miren lo que dice Job 37, del 6 al 13. Así hace que el hombre se retire, para que todos los mortales reconozcan su obra. O sea, Dios quiere que tú y yo entendamos que en cada proceso natural, que en cada cambio de estación, que en cada tiempo que Dios brinda a la humanidad, es su obra. Y Él está ahí. Debe haber un regocijo y un agradecimiento cuando hay lluvias. Dice, es su obra. Las fieras entran en sus guaridas y permanecen en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios llega el hielo y la extensión de las aguas se congela. ¡Wow! Miren ese conocimiento de Dios, de cómo Dios tiene el control soberano de todo. Yo me imagino que el verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios conocen estas cosas. Si no creyeran esto, ¿por qué Daniel oraría en la fosa de los leones? No tendría sentido que ore si no creyera esto. Pero él creía que Dios controlaba todo. Otro punto. Estaba pensando mientras veía eso y decía, wow, ese Job, qué revelación y qué tranquilidad para confiar en Dios. Porque miren, si esto no fuera así, entonces ¿cómo Moisés habría dado una orden que el Señor le dijo, haz que las aguas se separen y se abriría para que cruce todo el pueblo de Dios? ¿Quién tiene el control sobre la naturaleza? ¿Quién? Dios. Si no hay control, Él controla su creación, Él interviene en su creación, Él hace... Elías, ¿se acuerdan de Elías? ¿Qué pasó con Elías?
Ya, el verdadero Dios va a hacer que caiga fuego y consuma la leña. ¿Ustedes tienen esa fe? ¿Tenemos nosotros esa fe, esa confianza? Si tú tienes esa fe y esa confianza, antes veía una señora bastante preocupada, ¿no? Ay, decía, por la situación que estaba pasando, le decía, pero señor, alégrese, bajó el pollo, lo he comprado a 7 soles, le decía. ¿Verdad, no? Hermanos, a veces necesitamos contagiarle a otras personas nuestra seguridad y nuestra confianza, nuestra quietud y nuestra tranquilidad. Nosotros no podemos ser de los que se están lamentando, de los que se están quejando, sino de los que saben que Dios reina y gobierna. ¿Qué pasó con los discípulos del Señor cuando estaban en la barca? Y se levantó la tormenta. Pensaban que Dios no controlaba eso. Y se atrevieron a decirle, de repente tú estás igualito que los discípulos, Señor, Señor, salva al Perú, ¿no te das cuenta que estamos en una convulsión social? Dios no está dormido, hermanos. Tú te estás durmiendo del cansancio, pero Dios no está dormido. Dios no está dormido. Se puso de pie y le dijo al viento, enmudece, deja dormir a estos. Y el viento enmudeció. Toda la creación, todo el mundo creado por Dios, Él tiene el control. ¿Qué dice el Salmo 135, versos 6 y 7? A ver, ¿quién me lo va a leer? Rapidito. Salmo 135, versos 6 y 7. Muy bien, léalo, mi hermano Pedro. Amén. Dios hace como Él quiere, amén. Dios hace como Él quiere. ¿Qué pasó cuando la gente se desenfrenó y se llenó de pecado? Mandó la lluvia y se ahogaron todos. Solo se salvaron los que Dios dijo que se salvarían en el arca. Ojalá que nosotros sea de los que nos salvemos, gloria al Señor. Amén. Que en medio de cualquier circunstancia, por más que estemos frente a un diluvio, nosotros tengamos la seguridad que Dios ha provisto un arca de salvación para nosotros. Y ese se llama Jesucristo. Aleluya. En Él estamos seguros, en Él podemos estar confiados. Amén. Es más, Dios continuamente es el que dirige que llegue la mañana. Ahí en el libro de Santiago dice, no digas mañana haré esto, aquello. Di, si Dios quiere, haré. Porque el único que hace que llegue el mañana es Dios. Miren lo que dice Job 38:12. A ver, ¿quién lo tiene? Léalo, rapidito. Así de paso nos despertamos. Job 38:12. Nuestro hermano Pedro nomás está despierto. ¿Qué pasa con eso de velocidad bíblica? A ver. Amén. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana? ¿Alguna vez nosotros hemos podido decir, ya, mañana llega? Nunca, dice. ¿Has hecho conocer al alba su lugar? ¿Dónde está el alba, el comenzar del clarear del día? Dios lo hace todas las mañanas. Aleluya. Dios lo hace todos los días. Él hace salir su sol. Jesús dijo que Dios hacía salir su sol sobre buenos y malos. Jesús nos dice, es Dios quien les da un día más. Porque puede ser que Dios diga, hoy vengo y se acabó juicio. Y hasta ahí llegó, ya no hay mañana. Así que si hay un día más, es Dios quien da el mañana. Así que cuando cantes, porque Él vive, yo espero el mañana, cántalo con gozo, cántalo con convicción, sabiendo que Él es el que da un día más a nuestra vida. Qué lindo es el Señor. Yo decía, Señor, wow, todo es tuyo, ¿no? Todo es tuyo. Tú eres el que hace salir tu sol sobre buenos y malos. Tú eres el que hace que llueva sobre justos e injustos. Eso está en Mateo 5:45. ¿Y qué de los animales? A ver, ¿qué de los animales? ¿Qué dice el Salmo 104 del 27 al 29? A ver, una dama, quiero una dama, a ver.
Este es el tiempo de las mujeres, ¿no es cierto? A ver, a ver. Sí, muy bien, mi hermana Noelia. Yo sabía que mi hermana Noelia. Salmo 104, versos 27 al 29. Amén. ¿Quién es el que sustenta aún a los animales? Dios. Dios. Dios es el que los sustenta, ¿no? Dice, tú eres el que les provee. Ahí leí en el verso 27, mi hermana decía claramente, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. ¿Ven? Las aves del cielo, los peces del mar, para que los peces se alimenten ha creado el plancton, el fitoplancton. ¿Cómo hay los peces? Los científicos han tenido que mirar muchos años, ver que se alimentan de unas algas y todo. Los científicos solo descubren cómo Dios mantiene a esos animales. Los científicos solo descubren las leyes que rigen los sistemas hidrográficos o ecológicos, pero el que hace y el que sustenta su creación es Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Job 38, del 39 al 41? A ver, ¿quién lo tiene? Léalo. Muy bien, ese mi hermana Julia, párese, a ver. ¿Quién dijo amén? Ah, muy bien, hermana Estela, perdón. Ya, la vejentú. No me deja ver, pues, hermanos. Ya, ahora sí. No, ella está joven, Estela. Vamos, Estelita. Job 38, del 39 al 41. Amén. Dios es el que suple. Y miren, Dios usa aún a los mismos animales, porque ¿se acuerdan quién alimentaba a Elías? ¿No eran unos cuervos? ¿Ah? ¿No eran unos cuervos los que alimentaban a Elías? Y cuando el pueblo del Señor tuvo hambre en el desierto, Dios no mandó una manada de codornices ahí para que se alimentaran y comieran hasta que les salga por las orejas. Por eso cuando cantamos esa canción, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. Así que, hermano, haga huir el temor, la ansiedad, la preocupación. Pero como decía nuestro pastor, mientras estemos de rodillas delante de Dios, estaremos de pie frente a cualquier circunstancia. Si estamos de rodillas delante de Dios, estaremos de pie frente a cualquier circunstancia, porque ya hemos tomado fuerza, porque ya hemos tomado seguridad, ya hemos tomado entereza, amados hermanos. Cuando lo hacemos a los pies del Señor, Él no nos deja, Él no nos abandona. Si Él cuida de los animales, si Él provee al león, al cuervo, a la carroña, a las hormigas. Sí, porque no decía la mujer, ay, Señor, ¿acaso no están los perrillos comiendo de lo que cae a la mesa? Así es. A veces uno dice, corta el pan, ¿no? Y caen migajitas y uno, bueno, después los barre, pero a veces hay un grupo de hormiguitas que han agarrado una de esas migajitas, se la están llevando al hombro. Si Dios provee para las hormigas, ¿no proveerá para ti? Él es el Señor de la providencia, amén. Él es, hermanos, qué preciosos textos, qué preciosa palabra. Cuando a veces nosotros miramos en la palabra y decimos, solo lo leemos por leer, pero cuando meditas y reflexionas dices, eso es verdad, porque yo lo veo en mi casa, veo cómo es una pequeña alita que se ha caído por ahí, tan que jalan las hormigas, cómo se almacenan para mantener. Y esas abejitas que vienen a mi jardín florido, que ahora he tenido un montón de flores, y se chupan el dulce de la flor para que se regresen a su panal y tú te comas la miel de abeja para que te cures tu resfrío. Ese es Dios.
que ha provisto las abejas para que provean la miel, para que sustenten a sus hijos. Confía en Dios, fíate de todo corazón. Amén. Él cuida de las aves, Él da los alimentos. Jesús nos dijo, miren lo que dijo Mateo 6:26. ¿Quién encuentra Mateo 6:26? Ahí, ya, muy bien. Amén. Acá en esta versión dice, fíjense en las aves del cielo, miren las aves de los cielos. Amén. Dijo que ni un solo gorrión, eso está en Mateo 10:29, caerá a tierra sin que lo permita el Padre Celestial. Así que pasan cosas, puede caerse un gorrión, puede ser herido, pero no es que Dios esté ignorando, es que esas circunstancias que pueden suceder, si yo confío y espero en el Señor, corroborará para bien, será para bien, será para avanzar en las cosas del Señor. Amén. Y algo muy importante, en el Señor nada es azar o casualidad. Nada es azar. Por eso los cristianos no jugamos la tinca. Por eso no jugamos el superloto. Por eso. Porque Dios controla todas las cosas. Y Dios no ha dicho que tú vas a ganar el dinero sin trabajar. Dios ha dicho que comerás el pan con el sudor de tu frente, no con el del frente. ¿No? Entonces a veces nosotros queremos verla fácil. No, dicen, la suerte. No hay suerte. Si Él controla todo, no hay suerte, hermanos. Estaba viendo ahí un comentario que hace el pastor Wayne Gruden, de un señor Michael Eaton. Dice que para los judíos la palabra suerte no existe, sino que cuando usamos nosotros ese término suerte, en él es algo inesperado, ¿no? Algo inesperado quiere decir que ocurre sin que tú lo esperes, pero no hay suerte, ¿no? No hay suerte, no hay azar, no hay cosa que, tiré los dados y me salió. No, 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 no. Y dice que nosotros tenemos que entender esto, que las cosas que vamos a conseguir o lograr siempre van a ser con esfuerzos según como Dios lo ha estipulado en su palabra. Él va a bendecir a quien trabaja, Él va a multiplicar su sementera a los que son sus hijos, Él va a proveer en la medida que tú te esfuerzas y que tú peleas tus batallas como tienes que hacerlo. Si eres un estudiante del colegio, tú no vas a aprobar un examen sin estudiar. No esperes que Dios te sople. Hay gente que espera eso. Diosito, ayúdame, por favor, te prometo que voy a estudiar la próxima vez. Dios podría ayudar a un tramposo, no puede ir contra su palabra. Dios tiene que ayudar a quien es responsable y a quien estudia. Dios le puede hacer acordar en ese momento, pero no hay suerte. ¡Ay, qué suerte! Me tocó una facilita. No. De repente has trabajado toda la semana, has podido leer con dificultad tus libros, tus cuadernos, tus materiales, y Dios sabe que no has podido entrar a muchos más temas profundos, y Dios dice, no, voy a permitir que no sea tan complicado el examen, pero no es suerte. Dios controla todo, en Dios no hay azar, no hay suerte. Recuerda que todas las cosas hace que sucedan conforme a su voluntad. Yo me acuerdo, cuando era joven, hace muchos años, ¿verdad? Tenía una necesidad, exactamente, no sé si era para pagar mi pensión de la universidad o si era para mis pasajes. Y iba preocupada todo el camino porque decía, ay, no he podido vender muchas estampillas, porque yo en mi trabajo vendía las estampillas que se pegaban a las cartas y con eso yo me ganaba algo de platita para mi pasaje de la semana, porque solo podía trabajar domingos, porque toda la semana estudiaba. En San Marcos era difícil hacer part-time, porque la universidad quedaba pues en Breña, allá abajo, por la avenida Venezuela, lejísimos, hermanos, ¿no? Entonces, en esa preocupación, salí como a las 7 de la noche, cerré la oficina, todo, y
me iba así, cabeza abajo, mirando, pensando, diciendo que cómo iba a pasar esa semana, cuando vi así como 10 soles doblado. Y dije, ¿qué? ¿10 soles? ¿A quién se le habrá caído? Bueno, estoy en la calle, ¿no? No hay nadie, ya era las 7 de la noche, día domingo, casi todo el mundo está o en su casa o en alguna reunión o ya recogido. Y me agacho pues, y eran 20 soles, eran justo lo que me faltaba como para completar mi semana, ¿no? Y en ese momento yo dije, ¡qué suerte! Pero Dios me puso inmediatamente en mi mente, porque yo ya era creyente, no, Dios mío, aunque yo soy una oveja descarriada, tú no te olvidas de mí. Eso fue lo que dije, porque en ese tiempo andaba pues con un pie en el mundo y con otro pie en la universidad ahí coqueteando con el mundo. Pero Dios sigue siendo fiel. Y pude reconocer en esa circunstancia que era su buena mano ayudándome, diciéndome, aunque tú eres infiel, yo permanezco fiel, ¿no? Y levanté, como hizo Nabucodonosor, mi cabeza al cielo y reconocí que Él era Dios. Nosotros los creyentes, hermanos, no podemos decir qué suerte, no. Dios toca los corazones. Por eso yo me gozo mucho cuando usted viene cada martes a pedir que se ore por tal cosa. Porque cuando Dios responda para sí o para no, usted le dará gracias a Dios. Porque son respuestas a las oraciones, a la providencia que Dios quiere hacer a través de las oraciones. Así que tú y yo en nuestra vida no tiramos los dados, sino que todas las cosas que acontecen son porque es la voluntad de Dios. Así que miren, qué importante esto. A los eventos antes dicho se puede dar una explicación sobre los sucesos, ¿no? Pero sin embargo, esa explicación no determina que hayan ocurrido sin que Dios intervenga. Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo que lo tomé del libro del pastor Weidengruden, que dice, un meteorólogo puede dar una explicación completa de los factores que causan la lluvia, humedad, temperatura, presión, atmósfera. Pero la Biblia dice que Dios es el que hace que caiga la lluvia. ¿Entienden? La Biblia no da vueltas. El científico puede explicar todo. Cómo funciona, cómo se evapora al tener un enfriamiento y luego caer el calor sobre él, después se desplaza como lluvia. Puede explicarlo, pero no puede producir la lluvia. ¿Quién hace que llueva? Es Dios el que hace que llueva. Es Dios el que hace que llueva. Y tengo en la mente esto, ¿no? Cuando Elías se para y los profetas de Baal se han cortado, han danzado, han sudado ahí, que llueva, que caiga fuego, y no cayó nada, ¿no? Y el profeta le decía, grita más fuerte, de repente tu Dios está dormido, ¿no? Le hacía sorda, le hacía burla, ¿no? Pero él, ¿qué hace Elías? Se inclina, ¿no? Le dicen, Señor, que sepan que tú eres Dios. Porque yo he desafiado que el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y para demostrar que eres tú, Señor, hizo coger baldes de agua y regar toda la zanja, mojar toda la leña. Óigame, ¿qué? Aleluya, Señor, danos esa fe, amén. Mojar todo. Y después solo inclinarse y orar, y cayó fuego del cielo. Dice que hasta la zanja rellena de agua que lo hizo, se consumió, se evaporó. ¡Qué fuego cayó del cielo! Porque Dios tiene control. Es los hombres y las mujeres de Dios que saben que las cosas en las cuales Dios, aún cuando los ha establecido, Él es el que interviene, Él es el que determina lo que va a pasar. Dice, un físico con información correcta sobre la fuerza y dirección en que se lanzó un par de dados podría explicar por completo lo que hizo que los dados dieran la vuelta que dieron. Sin embargo, la Biblia dice que Dios determina la suerte, la decisión de la suerte que se echa. O sea, así, porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento echaban el Urim y el Tumim, pero que Dios decidía dónde caía, ese era Dios, ¿no? Es interesante. Ustedes saben que ahí en Estados Unidos existen esos juegos de Las Vegas, ¿no? Y hay algunos que son autistas y son físicos, expertos en matemática, y esos pueden calcular por la fuerza con que ven que impulsan los dados, más o menos en qué número van a caer. O sea, no es que sean adivinos, es que tienen un cálculo matemático tan rápido
que pueden intuir qué va a salir. Ojo, pero dice que a las finales Dios es el que decide qué es lo que va a salir. Dios puede hacer que al último, en vez de irse para el lado que debe irse, regrese y se caiga para el otro lado. Ese es Dios, ese es nuestro Dios. Y a veces en nuestra vida, hermanos, y eso lo vamos a ver la otra semana, hay cosas que nos pasan y que nos suceden, que es la providencia de Dios, Pero no me voy a adelantar, amén. Entonces es posible afirmar, dice el doctor Wayne Grudem, que es posible afirmar que en un sentido los acontecimientos son plenamente, 100% producidos por Dios, pero también plenamente, 100% producidos por la criatura, en el sentido de que nosotros intervenimos, ojo, y somos responsables de lo que nos toca hacer, porque uno puede decir, ya, como Dios lo hace todo, entonces yo me cruzo de brazos. No. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, que Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Así cada uno de nosotros podemos mantenernos en que la causa y las cosas suceden como está previsto, que Dios ha determinado, pero al mismo tiempo tú y yo tenemos que cumplir lo que nos toca hacer. Tú y yo tenemos que esforzarnos para actuar conforme lo que Dios ha establecido. Primeramente es Dios, Él es el que tiene el control, y como yo he puesto como causa segunda, pero lo creado produce acciones que concuerdan con los principios del Creador, y puede llamarse causa secundaria a todo lo que sucede. Dios determina que esto pase, pero yo hago lo que me toca hacer. Yo siempre les he contado, ¿se acuerdan? Que una vez yo necesitaba un documento que era imposible, que la universidad no lo daba. Y yo le pedía, Señor, pero si no dan esa constancia de egresado hasta que no hayan salido tales papeles, ¿cómo me pueden pedir en mi trabajo que yo presente eso? Pero yo rogaba a Dios, pero al mismo tiempo decía, no hay peor intento que no se hace. Aunque iba a pedir algo imposible, me presenté al rector. Iba a pedirle algo que no se hacía. Pero yo no iba con mi sola seguridad, iba confiando en Dios y segura de que si yo hacía lo que yo podía, Dios haría que las cosas sucedieran. Entonces se dan cuenta, aunque es 100% determinado por la voluntad de Dios, también es 100% por mi disposición a creerle a Dios y a que Él puede intervenir en cualquier circunstancia. Yo me acuerdo que cuando entré, me vio tan preocupada el rector, un señor muy amable, me escuchó y me dijo, pero nosotros no damos eso. Pero le digo, ¿no me podría hacer una carta, un papel que diga que sí, yo he terminado y con su firma y su sello? Eso va a ser más que suficiente. Bueno, si es eso, se lo haremos. Y le indicó a su secretaria y salía con el papel y lo miraba y veía que estaba firmado por el rector, que yo ya había terminado, que había hecho todo. No lo podía creer, tenía el papel en mi mano. Le pareció a él tan simple la lógica que le di. Pero ¿quién se había movido en todo eso? Dios. Dios era el que estaba ahí. Sin embargo, yo no me quedé sentada y cruzada de brazos, sino hice todo lo que me correspondía. Entonces, por eso dice, ¿no? La causa primaria de que las cosas sucedan es Dios, pero hay también un factor secundario que es cómo nosotros intervenimos. Amados hermanos, para terminar, ¿cuánto le creemos a Dios? ¿Cuánto le creemos a Dios? La Biblia nos habla de que Él interviene en todos los asuntos, pero tú y yo estamos creyéndole al Señor en los asuntos de las naciones, hermanos, en los asuntos de nuestro país. ¿Ustedes creen que Dios puede intervenir o no? Amén. ¿Qué dice Job 12:23? Y con eso vamos a ir terminando. Dice Job 12:23, Él engrandece las naciones y las destruye, ensancha las naciones y las dispersa. ¿Creen ustedes que Dios puede intervenir en todo este caos social que estamos viviendo nosotros? Si lo creemos, oremos, pidámosle al Señor. Amén. Si le creemos, oremos. Si le creemos, pidamos, porque descienda sabiduría de lo alto, se hagan las cosas, salga a luz la verdad y que las cosas se aclaren en las mentes y en los corazones de todas las personas. Dice el Salmo 22:28, porque el Señor es
el reino, porque del Señor es el reino y Él se enseñoreará de las naciones. Así es que los asuntos de las naciones, hermanos, Dios las tiene en control. Dice la palabra del Señor, la existencia y el lugar de cada nación sobre la tierra, Dios es el que lo determina. Miren Hechos 17:26, dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Yo les decía la clase pasada, ¿recuerdan? Que cuanto más los hombres piensan que van a destruir lo que Dios ha establecido, es cuando Dios más se glorifica y saca luz. Miren, les conté del pueblo de Israel. Los judíos, después de la dispersión, han ido a parar en diferentes naciones. Y los palestinos habían tomado el lugar que Dios les había dado a ellos como la tierra que les pertenecía. Y no tenían cómo llegar. Pero cuando Hitler dijo que los iba a desaparecer y que iba a exterminar a los judíos, y mató 6 millones de judíos en el Holocausto, ¿los destruyó o los fortaleció? Los fortaleció. ¿Por qué? Porque todas las naciones se levantaron para defender a los judíos y les hicieron regresar a Jerusalén y les dieron el lugar que hoy tienen como territorio. Y aunque Jerusalén es un lugar tan pequeño, uno de los ejércitos más poderosos del mundo lo tiene Israel. ¿Ustedes han visto cuando Israel tiene la guerra con los palestinos? ¿Han visto? Yo me quedé impresionada en las últimas encrucijadas que han tenido. Cuando le disparan, ellos en el aire interceptan las bombas. Sí, tienen un sistema como que si tuvieran una cubierta así, invisible, como eso que veíamos antes en los telespaciales, pon la cubierta de seguridad del Enterprise, ¿no? Hermanos, no pasan. Son tan precisos en capturar en el aire las otras, las balas, esas cosas con cohetes teledirigidos. Y avisan a su enemigo 1 o 2 minutos para que evacúen antes de que lleguen y destruyan el lugar que van a destruir. Y llegan al punto exacto de, ya de telecomunicaciones queremos destruir, y ahí llegan. No los destruyeron, los hicieron fuertes. Porque Dios reina y gobierna sobre las naciones. Él ha castigado a su pueblo, como nos corrige a nosotros muchas veces. Los judíos han sufrido mucho y seguramente tendrán mucho que arrepentirse hasta que reconozcan que Jesucristo es el Señor. Pero hermanos, Dios es fiel a sus promesas y Él gobierna el mundo y sus naciones. Dice que Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, 34 al 35, dijo, yo, Nabucodonosor, después de que estuvo como bestia todos esos años, que se convirtió como una fiera y que dijo, vas a estar todo ese tiempo, ¿hasta qué? Hasta que reconozcas. Dijo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Él hace según, ¿qué cosa? Su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aleluya. Padre, te damos gracias en esta noche. Tú eres Dios. Tú reinas y tú gobiernas, Señor. No nos eximes de la responsabilidad humana. Tú nos corriges, Señor. Tú esperas que nosotros nos movamos y actuemos en fe. Pero esperas que te creamos y que confiemos en que aunque no podemos ver, tú estás obrando, tú te estás moviendo. Todas estas cosas, Señor, son para que entendamos y comprendamos que tenemos que vivir intercediendo. Por eso dice tu palabra, yo busqué hombre que hiciese vallado entre Dios y los hombres y no lo hallé. Y tu iglesia ha estado dormida. Es tiempo que despertemos del letargo, Señor, y busquemos tu rostro y oremos con confianza y seguridad que tú no nos dejarás, que no nos desampararás, que tú estarás con nosotros. Y cuanto más oscura esté la noche, dice tu palabra,
pronto clareará la mañana, porque cada mañana, cada nuevo día tú lo traes, Señor. No, ayúdanos, Padre, aumentanos la fe, como decían tus discípulos. Manténnos en la seguridad, Señor, de que este es tu mundo y este es tu reino, y que toda la gloria y la honra a ti te pertenecen. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voy a dejar a mi hermano.